Ya grupo. Entonces, Entonces, lo primero que tenemos que saber son una fórmula que es, yo creo que lo principal para entender todos estos procesos fisiológicos, fisiopatológicos y entender cuál es el problema real de una falla, digamos, de la bomba. Tenemos entonces la presión arterial. Presión arterial, entonces, chiquillos, esta presión, ¿cierto?, con la que va a todos los vasos sanguíneos, sobre todo arteriales, a satisfacer todas las necesidades del cuerpo. En ese sentido, hay un componente cardíaco que es el gasto cardíaco. Nosotros cuando hablamos de función cardíaca, no, siempre tenemos que pensar cómo está el gasto cardíaco, ¿ya? Aumentado, disminuido, ¿ya? Después lo vamos a ver más adelante. Y por un componente que es vascular, la resistencia vascular, ¿ya? Resistencia vascular es como cómo me opongo, ¿cierto?, a ese volumen, ¿ya? Nada más, después lo vamos a ver más adelante. Un poco desglosando la primera fórmula, tenemos que el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿ya? El volumen sistólico es la cantidad de ml que yo expulso del ventrículo izquierdo hacia el sistema, ¿ya? Y la frecuencia cardíaca es, bueno, con cuánta unidad de tiempo lo hago. Normalmente el gasto cardíaco anda entre 4 a 5 litros por minuto, ¿ya? Bueno, la frecuencia cardíaca tiene un componente que es el sistema nervioso autónomo, ¿cierto? Es como más que nada conducción. Y lo importante es el volumen sistólico. El volumen sistólico depende de tres componentes que también hay que manejarlos muy bien. Nos va a entender mucho cómo funciona el corazón. Uno es la precarga, poscarga y contractibilidad. Ya, solamente eso como concepto primero. Después nos vamos a lo que es corazón, entender un poquito cómo funciona el corazón. ¿Ya? Nosotros tenemos que la sangre entra a través de la aurícula derecha por medio de la vena cava superior y la vena cava inferior hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa hacia el ventrículo derecho a través de la válvula tricuspidia. Después de esta válvula, ¿cierto?, llega al ventrículo derecho y la función del ventrículo derecho es, obviamente, primero almacenar esa cantidad de sangre, porque si ustedes se fijan, este es el ventrículo izquierdo. Si ustedes se fijan, hay una diferencia, pero es porque el ventrículo izquierdo tiene mucha más musculatura que el ventrículo derecho, ¿ya? Eso también es importante para después entender los procesos fisiopatológicos. Entonces, volviendo un poquito al esquema, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, luego pasa a través, digamos, a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones, ¿cierto?, para que se oxigene la sangre, y entra por la aurícula izquierda, ¿cierto?, para después pasar por la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo a través de la válvula aorta llega a nivel sistémico. Ahora, en términos para que lo voy a explicar un poquito más, mejor lo explico ahora. Precarga, entonces, como primer concepto, la precarga es el volumen que distiende el ventrículo izquierdo antes de la sístole, ¿ya? Entonces, la precarga nos vamos a ir acá. Es cuánto este corazón tiene que distenderse, ¿cierto? Es el volumen que requiere para distenderse para eyectar. Yo puse el volumen telediastólico. El volumen telediastólico es el volumen justo antes de la sístole, que es como la precarga. Es literalmente como un bombín, es como estoy cargando, cargando, cargando. Ese es lo que está dentro, eso es la precarga. ¿Y de qué depende? Del retorno venoso. O sea, la precarga es lo que entra al corazón. Lo que entra al corazón es lo que sale. Si entra un mayor volumen, mayor va a ser la precarga. Si entra un menor volumen, menor es la precarga. El retorno venoso es lo que es acá. Nosotros dijimos que el corazón entra por la vena cava superior y la vena cava inferior. Esto es el sistema de vena, o sea, es después de que el corazón haya pasado por todo el sistema arterial y todo, ¿cierto? Después viene y sube, ya sea por la aorta o por las yugulares, vienen y generan un volumen. Ese volumen es la precarga, ¿ya? Nada más. Entonces, ¿cómo va a alterarse la precarga? Casos en donde aumenta la precarga, aumenta este volumen. Por ejemplo, en hipervolemias. Si yo tengo mucho volumen, obviamente mayor precarga. ¿Ya? También en vasoconstricción. ¿Ya? Si hay vasoconstricción,
lo que provoca es que también aumente el volumen que hay adentro, ¿ya? Y una insuficiencia cardíaca congestiva. La insuficiencia cardíaca congestiva lo que va a hacer aumentar esta precarga, ¿cierto? Tiene que aumentar este volumen, tiene que aumentar esta carga, ¿cierto? Para distender antes de la sístole. ¿Y qué es lo que me va a disminuir la precarga? Obviamente vamos a tener los vasodilatadores. Si tengo yo un vasodilatador, va a ser menos volumen que ingresa, ¿ya? Si yo aprieto estos vasos, voy a tener un mayor volumen, ¿cierto? Acuérdense que la precarga está relacionada con gasto cardíaco, que está relacionada también con una unidad de tiempo. Entonces, si yo aprieto estos vasos, voy a tener un mayor carga. Si yo disminuyo estos vasos, voy a tener que ir un menor ingreso, ¿cierto? Para poder llevarlo a la sístole. También tenemos las taquicardias. Las taquicardias también me van a disminuir la precarga. ¿Por qué? Porque si nosotros dijimos que por minuto son 4 o 5 litros, si yo tengo una frecuencia cardíaca alta, no se va a poder llenar. Porque en vez de un minuto, yo tengo solamente llenado 30 segundos. O sea, no alcanza a llenarse completamente para poder sacarlo. Entonces disminuye la precarga, ¿ya? Y otra cosa que disminuye la precarga es la hipovolemia, ¿cierto? Entonces, disminuye la precarga porque hay menos volumen que entra o porque hay una vasodilatación que me impide que ingrese un gran volumen, o hay un aumento de la frecuencia cardíaca que me permite que el llenado, ¿cierto?, disminuya porque yo necesito sacarlo con más tiempo todo el volumen del corazón, ¿ya? También el otro concepto es la poscarga. La poscarga nosotros la vamos a definir como es la resistencia a la eyección ventricular. Resistencia a la eyección ventricular. Nosotros ya dijimos que la resistencia vascular periférica es casi lo mismo que la poscarga, ¿ya? Entonces, en concepto, poscarga es, si yo voy a tener el corazón, todo lo que sale, ya obviamente va a salir a través de ventrículos. Entonces, esa resistencia que se genera en los ventrículos se llama poscarga. Me explico. Nosotros tenemos entonces un componente del corazón izquierdo, que es la aorta, y un componente derecho, que es pulmonar, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos algo que en la arteria aorta me genera resistencia, o sea, para yo sacarla tengo que yo vencer la presión, la tensión que se genera en esta arteria. El corazón tiene que aumentar la poscarga. Si la poscarga disminuye, el corazón es más fácil sacarlo. Pero si la poscarga aumenta, tengo una mayor resistencia, el trabajo ventricular izquierdo tiene que ser mayor. Y también pasa lo mismo con el pulmonar. Si yo tengo una resistencia en la arteria pulmonar, el ventrículo tiene que hacer un mayor esfuerzo para sacar esa sangre, ¿ya? Entonces nosotros tenemos, para tenerlo como más práctico, nosotros tenemos que existe una resistencia vascular periférica y una resistencia vascular sistémica, ya que eso yo creo que lo vamos a ver después, un poquito más adelante. Y entonces cosas que aumentan la poscarga. La más clásica es la hipertensión. La hipertensión genera un aumento de la poscarga en esta arteria. Ya en la arteria aorta aumenta la resistencia, ¿cierto? Aumenta la resistencia. Entonces el corazón tiene que hacer un mayor trabajo. Y obviamente, si es que ese mayor trabajo se perpetúa en el tiempo, ya el corazón termina agotándose y se genera, digamos, la disfunción. Otra cosa que me aumenta la poscarga, vasoconstricción, que prácticamente vasoconstricción no es lo mismo que hipertensión, ¿ya? Son dos conceptos diferentes. Pero si yo hago una vasoconstricción, obviamente tengo que aumentar, digamos, como la función del ventrículo izquierdo para sacarlo, o del ventrículo derecho, dependiendo de qué vaso está comprometido. Y también tengo las hipovolemias.
Si yo tengo hipovolemia a nivel sistémico, lo que va a generar una vasoconstricción, ¿cierto? Que me impide que el volumen izquierdo salga. Entonces, conceptos bien claros para empezar. Precarga. Lo que entra al corazón es lo que debería salir. Mientras más retorno venoso tengo, más precarga voy a tener. O sea, es la carga lista como va a poder. Es como el del bombín. Si yo lleno un bombín, todo lo que el aire que entra es la precarga. Y lo que yo empujo, la fuerza con la que yo tengo que sacar para que ese aire salga, ¿cierto? El vencer digamos, esta presión en el aire, ¿cierto? Que hay en la salida del bombín, esa es la poscarga. Y la contractibilidad, que es el tercer componente que responde a los mecanismos de Frank-Starling. ¿A qué quiere decir eso? Que mientras más distensión de la cavidad, mayor contracción. Si la cavidad se distiende más, es mayor la contracción. Ya, esto funciona a nivel como cardíaco de forma normal.